Colocamos nuestra hoja de ingreso. El paciente tiene el nombre de Emilio Cornejos, es un hombre de 30 años de edad, originario de Puebla. En los antecedentes vemos que no hay ninguno de relevancia, incluso no tiene patologías, solamente que tuvo un accidente vehicular con 3 horas de evolución y las alergias fueron preguntadas y negadas. Los signos y síntomas que encontramos en el paciente, pues es un paciente taquicárdico, hipotenso, con dificultad respiratoria y dolor torácico. Está pálido, con sudoración y hematoma, en el tórax. Por otro lado, también presenta una deformidad e inflamación de la mandíbula. El diagnóstico con el que ingresa el paciente es un probable hemotórax derecho de origen traumático, así como la presencia de derrame pleural y probable fractura costal. La siguiente. En la exploración física, el mecanismo del trauma fue un traumatismo cerrado por cambio de velocidad. El paciente está consciente con una escala de Glasgow 13 de 15. El pulso es débil, rápido, está pálido, la piel está fría, está taquicárdico, taquipneico y pues observamos una leve deformidad en el hemitórax derecho con la presencia de un hematoma, además de que el paciente presenta dificultad respiratoria. También tiene la deformidad facial, que posiblemente sea por una fractura mandibular. Los laboratorios pendientes, pues, es determinar el grupo sanguíneo. Entonces se ordena una química sanguínea, una biometría hemática y, pues, el tipo sanguíneo. Siguiente, por favor. Los estudios de gabinete que realizamos, pues, es una radiografía para confirmar el hemotórax. Vemos que es un hemotórax grado 3. Por otro lado, pues realizamos una radiografía panorámica donde observamos una discontinuidad de la mandíbula superior, del maxilar superior. Entonces procedemos a admitir al paciente para su manejo quirúrgico. Siguiente. La hoja frontal observamos que contiene la unidad médica, el nombre del paciente, en sí pues datos personales. Aquí pues únicamente lo relevante es el diagnóstico de ingreso, que es un paciente politraumatizado con presunto tórax secundario a fractura costal con aparente fractura mandibular, y el diagnóstico con el que egresa es pues una fractura costal, fractura de mandíbula, y también pues va a ser un paciente extubado de traqueostomía percutánea. Siguiente, por favor. La historia clínica, de igual forma, repetimos el nombre del paciente, edad médica, datos personales. También aquí no hay un dato que sea relevante, pero lo ponemos para que lo considere. El plan de tratamiento va a ser, en primer lugar, la canalización, obviamente periférica, para administración de anestésicos y líquidos, así como tomar una radiografía AP y lateral en cabeza, además de una interconsulta a cirugía plástica. Siguiente, por favor. Aquí vemos que el familiar firmó la hoja de consentimiento informado. Aquí vemos para solucionar una fractura costal y el hemotórax. La nota operatoria, lo relevante es colocar pues plan quirúrgico, que vamos a realizar traqueostomía y pleurostomía con sello de agua. El riesgo quirúrgico que encontramos es un sangrado, daño en la tráquea, mala colocación, desplazamiento del tubo, así como enfisema subcutáneo, neumotórax o infección. Y los cuidados preparatorios, pues es el ayuno, cuidados generales de enfermería, también a través de la vía intravenosa, pues administrar líquidos y medicamentos necesarios. La siguiente. Realizamos la lista de cirugía segura. La siguiente. Aquí colocamos la hoja de programación de cirugía con los datos pertinentes. La siguiente. Ahora, las indicaciones de una traqueostomía, pues nos damos cuenta que el paciente tiene fractura de la mandíbula.
Y en las contraindicaciones vemos que no tiene ninguna, tanto absoluta como relativa. La siguiente, por favor. Las complicaciones, pues denotamos las posibles, tanto intraoperatorias como posoperatorias y tardías. La siguiente. Ahora, en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones de la pleurostomía y sello de agua, pues denotamos que una de las indicaciones más importantes, pues es el hemotórax masivo, y en las contraindicaciones realmente el paciente no presenta ninguna de ellas. La siguiente. Estas son algunas complicaciones de la pleurostomía. La siguiente, por favor. Y explíquelas, por favor. La anterior, por favor. Dentro de las complicaciones de pleurostomía encontramos una lesión a órganos como el pulmón, el corazón y el esófago, así como perforación diafragmática, exacerbar una hemorragia, el edema pulmonar, esto por un drenaje excesivamente rápido que pues supere más de 1.5 litros, el empiema que puede ser introducido por agentes bacterianos externos, el enfisema subcutáneo, infección y también estreñimiento intestinal y un neumotórax relacionado pues con la retirada de este tubo pleural. Siguiente, por favor. Vamos a proceder al procedimiento. Los materiales que necesitamos: la hoja de bisturí, pinzas mosquito, pinzas labor, separadores de farabeu, tijeras, agujas fugas y seda fina de 3 ceros o nylon. Aquí observamos pues el sistema de tubos endotraqueales que vamos a introducir en el paciente. Tenemos la cánula interior que pues sirve de guía para que nuestra propia cánula no se flexione en el interior. La siguiente. También necesitamos material de enfermería como guantes, gasas para realizar un procedimiento aséptico. El material para la pleurostomía, pues ya lo mencioné anteriormente, es muy similar. La hoja de bisturí, sutura de seda de cero con aguja recta, unas pinzas Kosher para la disección Roma, el tubo de drenaje y el sistema de sello o la válvula de Helmich, que es una válvula unidireccional. La siguiente, por favor. Vamos a realizar la preparación del paciente, obviamente realizando el lavado de la zona a intervenir. La siguiente. Y aquí denotamos que en primer lugar hay que delimitar en qué zona vamos a realizar. Por un lado, pues vamos a colocar la sonda endopleural y por otro lado, pues colocar el tubo endotraqueal. Por un lado, pues la sonda pleural se coloca a nivel del quinto espacio intercostal, justamente en la línea axilar media, y por otro lado, en la traqueostomía, pues primero marcamos los cartílagos costales, cartílagos cricoides y los primeros dos anillos cartilaginosos. La siguiente, por favor. En primer lugar, pues vamos a palpar el cartílago cricotiroideo con la mano derecha, y con la mano izquierda pues los siguientes dos anillos, y vamos a realizar una incisión horizontal debajo de la siguiente a través de pues los dos bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideos. La siguiente. Una vez para ir diseccionando una disección Roma, y cuando llegamos a los músculos, tanto el platisma como los esternoioideos, aquí hacemos una disección, una
a comprobar que el balón de la cánula funciona de manera correcta. Después de que ya hicimos esta incisión, pues hay que considerar que se dañen con la mínima extensión dichos tejidos, pero que nos permita un manejo adecuado de la zona. La siguiente, por favor. Después de la incisión, pues fijamos el estoma a planos superficiales con suturas y después introducimos la cánula y inflamos el balón y finalmente fijamos dicha zona a la piel con suturas. La siguiente. Ahora el procedimiento de la pleurostomía. Como ya les había mencionado, pues se realiza en el quinto espacio intercostal, en la línea medioxilar. Hay que desinfectar la zona, preparar el campo con los campos estériles, sobre todo utilizar material que sea estéril. Y procedemos a anestesiar la zona. En primer lugar, pues lo hacemos de manera superficial, llegando a epidermis, dermis, hacemos la incisión, después nuevamente introducimos anestesia, que en este caso es lidocaína al 1 al 2%, pero que llegue ahora sí a zonas más profundas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve cómo se infiltra el anestésico. Aquí es importante que en la primera deposición de anestésico se haga un pequeño abón. La siguiente, y sobre todo que puncionemos en el borde costal superior para evitar lesionar el paquete neurovascular. Siguiente. La incisión de la piel pues va a ser horizontal y pues vamos a proceder. Cuando se hace la incisión empezamos a separar los planos adyacentes, igual con disección Roma, y una vez que llegamos al espacio pleural, pues prácticamente se escucha como un soplido por la salida de aire en caso de que hubiera un neumotórax. En caso de que no, pues únicamente pues introducimos las sondas Cayley hasta el fondo, pero también hay que cuidar este aspecto porque podemos causar el cirujano ya pudo introducir las pinzas hasta el espacio pleural y procedemos a colocar el tubo torácico. Siguiente, por favor. Después de que el tubo torácico ha sido colocado, pues esto debe ser rápido porque mencionaba que puede producir un neumotórax de tensión dirigido hacia abajo, porque pues recordamos que la sangre se encuentra justo abajo. Si fuera un neumotórax, pues lo dirigimos hacia arriba. Lo conectamos al sistema de drenaje y fijamos el tubo a la pared torácica mediante seda de número 0 y colocamos pues un apósito para evitar pues infecciones. Y como control realizamos una radiografía para verificar que el tubo esté colocado en el lugar adecuado. Y finalmente pues retiramos el tubo y se va después. La siguiente, por favor. Después de la inserción del tubo vamos a colocar al paciente en una posición que evite que el tubo salga de su lugar y que el paciente esté cómodo. Después pues el paciente puede recostarse sobre el lado que está afectado y como ya había mencionado realizamos radiografías de tórax de control. Por otro lado, enfermería, pues es muy importante aquí que nos ayuden para verificar si hay hemorragia, si el paciente presenta dolor, alguna lesión vascular, estimulación vagal, el edema por expansión o aparición de signos de infección en la zona, además de que pues va a realizar los cuidados generales de enfermería y puede explicarle cualquier duda a tanto al paciente como al enfermero. Los
siguiente, por favor. ¿Cómo se resuelve en nuestro caso? Pues después de la cirugía encontramos un paciente estable tras la colocación de la sonda. Las arterias que estaban sangrando han sido reparadas y vamos a infundir un paquete vascular de sangre O positiva y lo conectamos a un ventilador. La radiografía de tórax que ya fue tomada y se le realiza estudios de gabinete. Después se cierra la incisión con sutura y recordamos que es para fijar el tubo de drenaje, perdón. La siguiente, por favor. Aquí observamos cómo el hemotórax ha remitido, ya se logra observar pues el campo pulmonar radiolúcido y colocamos pues los valores normales de biometría. La siguiente. La nota posoperatoria, pues aquí destacan los datos de la cirugía, en qué quirófano, la operación que realizamos, los hallazgos transoperatorios que los mencioné anteriormente, que es la fractura de los arcos costales, que era quinto y sexto, lesión de los vasos intercostales, el conteo de gasas fue completo, los ayudantes e instrumentistas los observamos en la pantalla. El plan de manejo y tratamiento postoperatorio, pues la fijación de las cánulas en su lugar, la succión de la traqueostomía, la limpieza de la incisión y pues de la piel que está circundante al estómago. El nombre completo del cirujano fue Fuentes Conde Estefanía. La siguiente. Aquí colocamos el formato de la hoja de registro anestésico. La siguiente. La hoja de indicaciones, pues indicamos medicamentos desde antibióticos hasta AINES, los cuidados adicionales, pues el lavado, el cuidado de los estomas, tanto a nivel torácico como a nivel torácico. La siguiente, por favor. Este es el formato de la hoja de enfermería. La siguiente. Y finalmente, gracias. Esta es nuestra bibliografía. Bueno, yo ahora les voy a presentar el caso de apendicectomía y de neumectomía. ¿Quieres como puedo compartir? Auxílienla, por favor. Ya le estoy viendo, ayuda a mis compañeros. Permítame, doctora. Deme un momento. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Bueno, yo les voy a presentar el caso clínico de la parotomía y apendicectomía. Somos el equipo 1 y el cirujano fue Bello Rendón de Saragaín y primer ayudante y su servidora Bautista Trejo y Beatriz. Bueno, en la hoja de ingreso, el paciente tenía por nombre Filiberto Zagario de los Prados, tenía 16 años de edad.
su ocupación fue estudiante, originario de Atlixco, Puebla, y su motivo de consulta fue porque el paciente refirió dolor en la panza. Sus signos y síntomas fue inflamación, fiebres de 38 grados, diarrea, náuseas y vómito. Ante los antecedentes existieron patológicos personales, los cuales fueron negados y sin relevancia, y los patológicos familiares también fueron negados y sin relevancia. En cuanto a las alergias fueron negadas, y el diagnóstico de ingreso probable apendicitis. En los laboratorios pendientes que se le realizaron fueron sus pruebas sanguíneas, que fue biometría hemática, química sanguínea y su tipo de sangre. En cuanto a la exploración por sistemas, se hicieron exploración del sistema cardiorrespiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino y metabólico, sistema neurológico, sistema locomotor. De todos estos se presentaron aparentemente normales, excepto el sistema digestivo, lo cual se refirió en historia clínica. El resto de los aparatos y sistemas igual fueron aparentemente normales. En la hoja frontal del expediente se muestra la unidad médico-familiar, el expediente y el número de cama del paciente, su edad, su fecha de nacimiento, el nombre del paciente, su dirección y teléfono, sus alergias, las cuales fueron interrogadas y no negadas, el diagnóstico de ingreso, que fue un paciente que ingresa por presentar dolor abdominal localizado en la fosa ilíaca derecha, acompañado de inflamación, fiebre y náuseas. En cuanto al diagnóstico de ingreso, fue un paciente posoperado por apendicitis aguda. En la historia clínica ya les mencioné estos datos: el nombre del paciente, su unidad médico-familiar, edad, sexo y religión, antecedentes preguntados y negados de importancia médica, antecedentes patológicos y no patológicos de igual manera. En cuanto a la exploración física, a la inspección se observó un abdomen de color de piel que concordó con el resto del cuerpo. Ante la palpación se refirió un suave y depresible con dolor leve en la palpación sobre la herida quirúrgica. Y en cuanto a su percusión, se mostró timpánica en tono marcopólico. En los estudios no cuenta con análisis previos. Ante la exploración se presentó el signo de Bloomberg positivo, el cual pues ya hemos visto, y es como pues indicatorio de una apendicitis. También aquí pusimos el consentimiento informado, en donde pues se pone el nombre del doctor, el procedimiento que se va a llevar y para qué se va a llevar a cabo. Entonces va a ser una apendicectomía para una apendicitis. En cuanto a la nota preoperatoria, pues lo más relevante es el plan quirúrgico, que es una laparotomía con apendicectomía, los riesgos quirúrgicos, que son poco graves y frecuentes, pero se deben de tomar en cuenta, que pueden ser cuadros de infección o sangrados de la herida quirúrgica. En cuanto a los cuidados preoperatorios, pues se muestra que debe existir ayuno, aseo personal antes de entrar al quirófano, y también administración de medicamentos intravenosos y administración de líquidos también. Aquí está la lista de verificación de seguridad ante la cirugía, la cual hemos venido manejando durante el curso. También la hoja de programación de la cirugía, que muestra pues horario y pues datos personales del paciente. Entre las indicaciones de la apendicectomía se indica en todo aquel paciente con sospecha de apendicitis y pacientes obesos. Y las contraindicaciones, pues inestabilidad hemodinámica, o también que presenten coagulopatía no controlada. También pacientes con EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. En las indicaciones de la laparotomía, pues van a ser indicadas en trauma cerrado de abdomen, dolor abdominal, ictericia persistente inexplicable, masa abdominal de origen desconocida y sangrado crónico. En cuanto a sus contraindicaciones, son pacientes francamente neuróticos o deprimidos, enfermos con pérdida de peso que estén relacionados con anemia e hiperglucemia, fosfatasa alcalina elevada o trastornos metabólicos graves. Comenzaron con el procedimiento quirúrgico de la laparotomía. La composición quirúrgica se recomienda que esta posición tiene que ser entre el
Trendelenburg con inclinación de 10 a 5 grados para facilitar el desplazamiento de los órganos de la pelvis y lograr un abordaje para el neumoperitoneo, y la de Fowler para estructuras de compartimiento abdominal superior. Bueno, el paciente se va a ingresar a la sala de operaciones siguiendo todas las medidas de bioseguridad del personal de la salud. El anestesiólogo inicia con el procedimiento de anestesia general según protocolo hasta lograr intubación endotraqueal y conexión a máquina de anestesia. En la antibiótico-terapia profiláctica se administró cefalozina, metronidazol o aminoglucósidos según el segmento afectado que se vaya a revisar. En cuanto a el procedimiento de paciente y fijación a mesa quirúrgica, se realiza el lavado quirúrgico de manos del equipo quirúrgico y médicos cirujanos participantes del acto quirúrgico. Se ingresa a la sala de operaciones, se hace la vestimenta de los médicos cirujanos según técnica correcta, el instrumentista prepara medidas de instrumentación de acuerdo a la técnica quirúrgica, se realiza asepsia y antisepsia y la colocación de los campos estériles, se hace un listado de chequeo de preoperatorio completa y se realiza la incisión abdominal transversa o media de acuerdo a la sospecha etiológica que se tenga. También se hace disección por planos hasta llegar a la cavidad abdominal. En cuanto aquí, cuando se llega a la cavidad abdominal, se hace la exploración de la cavidad y la identificación de hallazgos que se necesiten. Se continuará el procedimiento quirúrgico en función de los hallazgos. Se puede hacer resección y anastomosis, irrigación, control de daños, entre otros. Se hace lavado de la cavidad, control de hemostasia y también verificación que no se olviden cuerpos extraños en la cavidad como gasas y agujas. Después se procede a realizar el cierre de la cavidad según la técnica habitual. El instrumentista cubre la herida operatoria y el anestesiólogo da como término el procedimiento anestésico. El paciente pasa a la sala de recuperación, ya sea posoperatoria o de cuidados intensivos, de acuerdo a los hallazgos que se presenten. En cuanto al procedimiento de apendicectomía, se va a ubicar el punto de máximo dolor en el caso de las variantes anatómicas. En general, el punto es el punto de McBurney, que es la unión del primer tercio con el segundo internos de la línea espina ilíaca anterior superior del ombligo. El abordaje va a ser la incisión de McBurney y profundizar hasta la aponeurosis de la capa muscular externa. Se realiza una incisión de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, siguiendo dirección de las fibras. Una vez que se llega hasta las fibras musculares, se hace divulsión del plano muscular en los músculos oblicuo externo, músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Una vez separadas todas las capas musculares, se va a tomar el peritoneo con 2 pinzas, con cuidado de no tomar vísceras, y se va a hacer la apertura del peritoneo para realizarlo con el bisturí frío y continuar con las tijeras. Se va a seguir la exploración digital para identificar la posición del apéndice y se debe visualizar también en ciego, reaccionándolo con una gasa húmeda para identificar la base apendicular. Se debe exteriorizar el apéndice ya que se tiene la base si este se encuentra libre. Se debe pasar el detector curvo a través del mesoapéndice lo más cerca posible del apéndice y se va a ligar y seccionar el meso a 1 centímetro de la ligadura. Aquí debemos de tener cuidado de no dañar el apéndice durante esta maniobra. Ya una vez el apéndice liberado, se debe levantar por su meso seccionado y se va a realizar una forcipresión de la base sobre la cual se va a colocar una ligadura. Por encima de la ligadura, aproximadamente 5 milímetros, se va a colocar una pinza de Kocher y se va a seccionar el apéndice. Después de todo esto, por último, la jareta se va a impaginar para el muñón apendicular y se puede realizar cuando exista friabilidad de los tejidos. Luego de la extensión del apéndice, se va a lavar profundamente con suero fisiológico, se va a proceder a cerrar el peritoneo con sutura reabsorbible y de ese proceso se va a aproximar los planos musculares con puntos separados en U. Finalmente se va a cerrar la aponeurosis del músculo oblicuo externo con una sutura continua. Entre la resolución del caso
ser intervenida el paciente quirúrgicamente, el paciente se va a mantener en observaciones, al no presentar complicaciones se va a dar de alta. Acá está la nota posoperatoria, en la cual pues se muestran los datos de la cirugía, la operación realizada, los hallazgos que se encontraron, el reporte de control de gasas y compresas del instrumental quirúrgico que fue incompleto, los ayudantes, bueno, el equipo quirúrgico como ayudante, instrumentista, anestesiólogo y circulante, el plan de manejo y tratamiento postoperatorio que se llevó, que fue mantener al paciente en reposo durante un mes, y de igual manera se va a realizar curaciones de la herida que se le indicaron al paciente para tener control y monitoreo de la peristalsis del paciente, y también el nombre completo y firma del cirujano. La hoja del registro anestésico, la hoja de indicaciones, la cual lo más relevante son los cuidados adicionales que se demandaron al paciente, de las limpiezas, la dieta, los valores, valorar los depósitos por turno y realizar técnicas estériles al momento de las operaciones. En la resolución del caso clínico se dice que el paciente en las primeras horas postoperatorias presentó una evolución adecuada sin existencia de algún signo de alarma como sería fiebre, inflamación, ausencia de peristaltismo o algún signo que nos indique una infección del sitio quirúrgico. También se debe citar al paciente dentro de un mes a consulta externa de cirugía para observar la evolución y explorar algún proceso de infección que se pueda presentar. Esta es la hoja de enfermería que se lleva y esa es nuestra bibliografía, compañero. Y sería todo de estos dos procedimientos quirúrgicos. Gracias. Correcto, bienvenido a su trabajo. Siguiente expositor, por favor. Gracias, Gaby. Sí, en un momento están proyectando. Vamos a pasar con el equipo 5. Recuerden, compañeros, que tienen 30 minutos y 5 a 10 minutos para comentarios o preguntas, pero por favor no atrasemos a los demás equipos para que todos podamos pasar. Bueno, compañeros, nosotros somos el equipo 5 y a nosotros nos tocó exponer acerca de los casos clínicos de traqueostomía y nefrectomía. Entonces nosotras, para hacerlo más simple, para hacerlo más corto y pues dar oportunidad a todos los compañeros de exponer, lo hicimos de forma muy concisa, muy corto. Y bueno, vamos a empezar con el caso clínico de traqueostomía y salida de agua. Nuestro caso clínico empieza con un paciente masculino de 75 años de edad que va a ingresar al servicio de urgencias por presentar datos de insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una neumonía adquirida en la comunidad grave por COVID-19. Pues ya en el servicio se le toman sus signos vitales, destacando una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 8, una saturación de oxígeno de 60, una presión arterial de 160/110 y en la escala de coma de Glasgow salió con 8. A la exploración física se va a encontrar inconsciente, con presencia de cianosis periférica, tiraje intercostal, retracción esternal, disociación tóraco-abdominal marcado. Y pues su esposa es quien va a acompañar a nuestro paciente y nos va a mencionar sus datos de sus antecedentes personales, los cuales son que es asmático, es hipertenso de 20 años de evolución, con tratamiento con telmisartán de 80 gramos una cada mañana, también es diabético, con 30 años de evolución, con tratamiento de metformina con 850 gramos una toma en la mañana y otra en la noche. Y nos menciona también que es fumador crónico desde hace 30 años, llegando a fumar 10 cigarrillos al día.
Bueno, pues ya en el servicio vamos a proceder a intubarlo, lo conectamos a ventilación mecánica. A los 14 días de permanecer intubado va a comenzar a presentar edema en la vía aérea, por lo cual presenta datos de colapso pulmonar, por lo que tomamos la decisión de realizar una intervención quirúrgica para poder tener acceso a la vía aérea. Después, a los 9 días de la intubación, el paciente va a comenzar con fiebre de 39 grados y alteraciones hemodinámicas, por lo cual se va a solicitar una radiografía de tórax y vemos un derrame pleural debido a una infección cruzada bacteriana, por lo que se decide realizar una toracocentesis y proporcionar antibiótico-terapia vía intravenosa. Y posteriormente nuestro paciente evoluciona favorablemente. Hola, yo les voy a hablar sobre nuestro caso clínico de nefrectomía. En este caso vamos a tener a nuestro paciente, es un masculino de 60 años de edad, llega a la consulta por dolor a nivel lumbar izquierdo de 1 año de evolución. Cuenta con actividad física, con la actividad física se intensifica su dolor, tiene diaforesis nocturna. Sus antecedentes patológicos personales incluyen trauma encefalocraneal hace 30 años, es fumador crónico, 5 cigarrillos al día, es alcohol socialmente y tiene una dieta hipercarbonada. Con respecto a los antecedentes patológicos familiares, sus padres fallecieron con cáncer de próstata, la madre era diabética y los hermanos también son diabéticos. En los exámenes complementarios encontramos una urea de 27 miligramos sobre decilitro, una creatinina de 0.92 miligramos sobre decilitro con una tasa de filtración glomerular calculada de 80 mililitros sobre minuto, 1,73 milímetros cúbicos, un INR de 1, sodio de 141, hemoglobina de 18.3 miligramos, hematocrito de 51.1% y el resto de los exámenes los encontramos en parámetros normales. En la ecografía renal encontramos definida sin vascularización de 40 por 42 centímetros. En la urotac vamos a encontrar el riñón izquierdo, se observa redondeado de bordes definidos con un estudio simple de 30 UH con medio de contraste de 81 UH y mide 43 por 44 milímetros. Tiene un realce intenso y heterogéneo debido a la presencia de las áreas hipodensas de la necrosis. Está adecuado en la fase cortical, nefrográfica y excretora bilateral. En la radiografía de tórax vamos a ver un engrosamiento en las marcas peribroncovasculares. Se va a observar esta imagen radiopaca, redondeada y se va a proyectar sobre la base derecha e izquierda. Vamos a tener que se encuentra el carcinoma de células claras de patrones alveolares y sólidos. Hay grasa nuclear en una escala de Fullman, es un tamaño de 3 centímetros de diámetro mayor, una cápsula libre de neoplasia, es un tumor de 0.1 centímetros. El tejido adiposo proximal y distal al tumor es libre de malignidad. Hay una invasión linfática que no va a ser evidente. Ausencia del compromiso perineural. La vena, arteria y uréter renal no están comprometidos. En conclusión, tenemos que esta nefrectomía radical laparoscópica va a ser el tratamiento de elección para estas masas renales en un estadio de T1 y T2. Van a mejorar la morbimortalidad operatoria y con seguridad oncológica idéntica a la técnica abierta que va a ser la clásica. Esta técnica se va a asociar a una rápida recuperación, una corta estancia hospitalaria, un menor requisito de analgesia, estéticamente va a ser una cicatriz menor en relación a una cirugía abierta, lo cual va a disminuir el dolor
y vamos a tener una rápida reincorporación laboral. Se recomienda para este caso la factibilidad de la técnica laparoscópica para el tratamiento de las masas renales. Va a ser una técnica estandarizada y va a tener múltiples beneficios para el paciente. Actualmente el abordaje quirúrgico de estas masas renales debería tomar como primera opción el acceso laparoscópico. Hablando ya sobre la nefrectomía, vamos a tener que esta se recomienda en casos de deformaciones de riñones, en lesiones, enfermedades, infecciones, hipertensión, tumores y cuando se remueve un riñón de un donante para realizar un trasplante. Vamos a tener dos tipos, la radical y la parcial. La radical, pues ya saben que es total, va a ser ejecutada por un cirujano urólogo para extirpar completamente todo el riñón. Con frecuencia de estas se va a ir llevar algunas estructuras adicionales. Ya puede ser el tubo que conecta el riñón a la vejiga, o sea el ureter, u otras estructuras cercanas como la glándula suprarrenal o los ganglios linfáticos. En la parcial nada más vamos a tener que va a ser la preservación del riñón y el cirujano va a extraer el tejido enfermo de un riñón para preservar así el tejido sano. En la mayoría de los casos se hace la nefrectomía para tratar el cáncer del riñón o para extirpar un tumor no canceroso. En algunos casos se hace una nefrectomía para tratar un riñón enfermo o gravemente dañado. En el caso de una nefrectomía de donante, el cirujano urólogo va a extirpar el riñón sano de un donante para trasplantar a una persona que sí lo necesite, pues. En los riesgos vamos a encontrar sangrado, infección, lesiones a órganos cercanos y raramente vamos a encontrar otro tipo de problemas. Los problemas que pueden ocurrir a causa de la reducción de la función renal a lo largo del plazo pueden ser la presión arterial alta y la enfermedad renal crónica. Después del tratamiento, en la fase de recuperación, vamos a tener que la duración de la estancia hospitalaria va a depender de la salud general y del tipo de nefrectomía que haya sido realizada. Se recomienda utilizar una sonda urinaria continua allí con un breve periodo de duración para la recuperación. Se siguen las recomendaciones del médico tratante, de preferencia, pues esto sí debería ser guiado por un médico urólogo. Se recomienda retomar las actividades diarias que requieran poco esfuerzo, tan pronto se sienta capaz el paciente, pero deberá evitar las actividades extenuantes o levantar objetos pesados durante varias semanas. En la mayoría de los pacientes estos procedimientos no afectan la calidad de vida una vez que se recuperan por completo. Pueden retomar su rutina y sus actividades habituales. Y bueno, esto es todo por el equipo número 5. Igual si tienen alguna duda, sería todo, compañeros. Bueno, como veo que no hay dudas, vamos. Chris, ¿nos podrías ayudar a mandar el siguiente link porque esta sesión ya va a acabar también, por favor? Por favor, pregunta para usted. ¿Cuáles fueron los hallazgos en su paciente? Y la otra, ¿realmente le hicieron una laparoscópica? No, actualmente ya se trata con la laparoscópica. Lo que nosotros fue una cirugía abierta. Como tal no mencionamos la técnica porque fue una técnica que ya ha sido hablada y para ahorrar tiempo para los demás equipos, doctora. Porque si nos extendemos nosotros como equipo no les va a dar tiempo a los demás para poder pasar. De eso se trata, que mueran en el intento, malévolos que somos. Vale. No, pues es que hay que ser empáticos igual con el tipo de todos, doctora. Vale. No podemos ser egoístas. Vale, nos estamos acabando el tiempo. ¿Dónde nos mandan el link? Bueno, pues vamos a comenzar en lo que se termina de también nuestra pantalla.
Nosotros somos el equipo 3 y ya está conformado el equipo por Ileana, Yajaira, Cris, Vianey y una servidora Dani. El siguiente procedimiento, en este caso fue encargada mi compañera Vianey como cirujana y yo fui su primer ayudante. En el caso clínico vamos a hablar sobre traqueostomía y sello de agua. La que sigue, por favor. Tenemos que nuestro paciente era un masculino de 22 años de edad, tenía alergias negadas, ingresó al servicio de urgencias por un ciclón frontal de motocicleta previo a un accidente de trabajo de una semana de evolución tras aplastamiento por cajas. En signos y síntomas tenía dislea, dolor, EVA de 9, tos, disfonía, hemotitis y Glasgow de 7. En signos vitales tenía frecuencia cardíaca 149, temperatura 36, frecuencia respiratoria 20, saturación 72, tensión arterial 80/60, glicemia de 210 miligramos sobre decilitro. En el diagnóstico teníamos traumatismo craneofacial, fractura del Lefford tipo 2, hemotórax izquierdo, postraumatismo más insuficiencia renal aguda, más acidosis respiratoria compensada, epidemia pulmonar más sepsis. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que eran sus rayos X. Tenemos en las de cara la parte del Lefford y en el otro tenemos pues el hemotórax en el lado izquierdo que era postraumático. La que sigue, por favor. En el plan de abordaje era la apertura de la vía aérea acerca de emergencia por traqueostomía, drenaje de hemotórax por toracocentesis. Para las indicaciones de estas era fractura facial, edema de vía aérea, hemorragia del nivel de cuerdas vocales, apertura de vía aérea de emergencia y hemotórax. En las contraindicaciones íbamos a tener que es inestabilidad hemodinámica, acidosis metabólica, epidemia pulmonar y shock séptico. La que sigue. En el preoperatorio pues tuvimos la presentación del paciente, hicimos la información del paciente respecto a su situación clínica, el procedimiento y sus riesgos, fue la autorización del consentimiento tanto del paciente como de un familiar, porque se tiene que hacer para ambos, la colocación de vía venosa periférica, la administración antimicrobiana profiláctica, administración de analgesia, colocación de sonda folia vesical, colocación de edema, limpieza corporal del paciente, desinfección del cuello y del tórax. La que sigue, por favor. Vamos a hablar lo que fue en el procedimiento. Para este procedimiento se arribó al paciente al quirófano, le hicimos una presentación de todo con todo el equipo con el paciente. Fue una colocación en posición de cúbito supino con el cuello hiperextendido y los brazos fijos al costado, la administración de perianestésico, la instrumentación e identificación del triángulo de seguridad de Jackson, identificación de referente anatómica para marcar el sitio quirúrgico, la asepsia y la antiinsepsia y la infiltración local que se le hizo en la línea media del cuello con la lidocaína al 2%, y se continuó con la incisión horizontal de 3 centímetros de longitud sobre la línea media del cuello y la piel y los tejidos subcutáneos, realizando hemostasia manual con compresa y mano. Se traccionó con los colgajos cutáneos, la separación con separadores Farabeut al realizar la disección Roma en los músculos infrahidroideos en la línea media al nivel del rafe medio, y se sujetó con pinzas Alice y se realizó con el corte de la aponeurosis cervical profunda. Se movilizó en sentido cefálico el istmo del tiroideo. La que sigue, por favor. Liberando la tráquea de su advinencia y la pared enseguida en el segundo o tercer anillo traqueales, se hizo la incisión verticalmente con el bisturí, se insertó el tubo de traqueostomía, se infló el globo de 20, se verificó la entrada y salida de aire por el tubo, así como la colocación correcta dentro de la tráquea. El pabellón de la cánula en sutura los tejidos, los bordes de la incisión se aproximaron de manera parcial, en conjunto con sutura anual. El dispositivo se fija con cintas de algodón que rodean el cuello y se hace la limpieza del paciente. El que sigue. La siguiente, por favor.
Ahorita vamos a hablarles sobre el procedimiento de lo que fue el sello de agua. En el del sello de agua fue un procedimiento muy rápido y pues relativamente sencillo. Se palpó al paciente para identificar el quinto y sexto espacio intercostal. Una vez identificado el sexto quinto espacio, perdón, es que creo que mandó mensaje la doctora, pero al final contestamos eso y me sigo de corrido para que no se tiempo. Bueno, se palpó, una vez que se localizó el quinto y el sexto espacio intercostal, se hizo el procedimiento de asepsia y antisepsia, que bueno, ya estaba previo, pero se volvió a hacer. Se infiltró al 2% con lidocaína en forma de abanico o en forma de seta. Se hizo una incisión de 2 centímetros, ya que se hizo la incisión de 2 centímetros aproximadamente. Iniciamos con... se introdujo, las pinzas Kelly y se empezó a hacer la disección de la parte de, pues, de lo demás del tejido. Esto se hacía hacia la parte de arriba para la entrada y salida del aire. Una vez que se llegó al punto que se necesitaba, que era entre el quinto y el sexto espacio intercostal, se colocó el tubo para drenar lo de hemotórax. Posteriormente se fijó el tubo para cerrar, cubrimos la herida y pues ya empezó a vaciar todo lo que tenía que llevarse. Se hizo la limpieza del paciente. La que sigue, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a continuar con el siguiente caso clínico, que es de resección intestinal. Como cirujana estuvo mi compañera Yajaira y yo aporté como primer ayudante. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la ficha de identificación del paciente, tenemos que el nombre del paciente Rogelio Martínez Sánchez, de sexo masculino, de 86 años, con alergias negadas, ingresa al servicio de urgencias por presentar dolor tipo cólico periumbilical de 4 días de evolución tras presentar golpe directo en región abdominal. Esto el 8 de mayo de 2023. En cuanto a los signos y síntomas, presenta dolor tipo cólico periumbilical, también vómitos biliosos, ausencia de deposiciones, tránsito de gases positivo. Signos vitales en el caso clínico es frecuencia cardíaca de 91, temperatura de 36.5, frecuencia respiratoria de 18, saturación de 94%, tensión arterial 110/70, glicemia de 95, peso de 70 y estatura de 1.60. En cuanto a los signos vitales en nuestro biomodelo, la frecuencia cardíaca de 180, temperatura de 38.5, frecuencia respiratoria de 40 y peso de 1.800 kilogramos. En la exploración física encontramos un abdomen levemente distendido, no doloroso, masa dolorosa e indurada, no reductible, de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Esta ubicada por debajo de lo que es la arcada inguinal derecha, y bueno, por esto se solicitan exámenes de laboratorio, pruebas de imagen y también una interconsulta con cirugía general. La siguiente, por favor. Bueno, para fundamentar nuestro diagnóstico, tomamos en cuenta lo que son los síntomas, los signos y también la exploración física y los exámenes que se le mandaron a pedir, como los laboratorios, que los resultados los tienen en su pantalla. De igual manera, un fundamento es la prueba de imagen. Si le pasas a la siguiente, por favor, que nos basamos con esta tomografía en donde nos revela un divertículo de Meckel estrangulado, una hernia de Litre, de la que nos habló el equipo 6 la exposición pasada, la cual también nos comentaron que era poco frecuente y se daba en 2% de la población general. En estas 3 imágenes que tienen en pantalla encontramos una tomografía y las otras 2 son exactamente lo mismo, una hernia de Litre, pero una un poco más representativa, y la de abajo, pues una como se ve en realidad en el paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a nuestro plan de abordaje, vamos a tener una laparotomía exploratoria, al igual que una exploración de contenido de cavidad abdominal, una evaluación de hernia femoral, una herniorrafia femoral, una resección y anastomosis intestinal. Y esto pues por las indicaciones de obstrucción intestinal parcial, hernia femoral de Litre estrangulada y también por la posible perforación intestinal. La siguiente, por favor.
Bueno, repasando lo que son indicaciones y contraindicaciones de una laparotomía exploratoria, tenemos en indicaciones trauma cerrado de abdomen, trauma dudosamente penetrante, dolor abdominal e ictericia inexistente inexplicable, masa de origen dudoso y sangrado crónico, y en las contraindicaciones trastorno de coagulación o hemorrágico, escasa cooperación del paciente, peritonitis e infección de la pared abdominal. La siguiente, por favor. En la herniorrafia femoral tenemos como indicaciones cualquier tipo de hernia primaria a elección del paciente, hernias recidivadas, hernia bilateral, ausencia de contraindicaciones. Y en las contraindicaciones encontramos también la contraindicación de anestesia general y peritonitis. La siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones e indicaciones de resección intestinal, en indicaciones tenemos enfermedad diverticular, úlcera, obstrucción, ileitis, estrangulación, válvulas por tensión del intestino sobre el mismo, contraindicaciones, metastasis a distancia, atrofia. ¿Me siguen escuchando? Disculpen. ¿Te escuchas bien? Ok. Contraindicaciones, metastasis a distancia, atrofia hemihepática con invasión vascular contralateral, atrofia hemihepática con invasión bilateral e invasión de ramas bilaterales. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al plan quirúrgico, tenemos una laparotomía exploratoria con incisión en la línea media supra e infraumbilical, exploración de cavidad y órganos por maniobra de Mattox para evaluación de las vísceras abdominales, una ubicación de hernia femoral del intra estrangulada, herniorrafia femoral, resección del intestino necrosado y perforado, al igual que anastomosis intestinal y reparación del defecto herniario. El riesgo quirúrgico, pues hemorragia, infección de sitio quirúrgico, disfunción vascular y o nerviosa, dehiscencia de herida quirúrgica, reacción adversa a medicamentos, daño a órganos adyacentes, neumonía atípica, sepsis, infección por COVID, choque o muerte. El tipo de intervención es por urgencia. La siguiente, por favor. En cuanto al preoperatorio, pues se hizo una colocación de vía venosa periférica. También se administraron soluciones para el aumento de volumen, mantenimiento de volumen, una tricotomía de zona abdominal y baño de higiene corporal del paciente, desinfección de abdomen y adyacentes, profilaxis antibiótica y pues por último, pero no menos importante también, el consentimiento informado al paciente en donde se le explicaron las técnicas a utilizar. En el posoperatorio, siguiendo con la descripción quirúrgica, el paciente en decúbito supino se realizó infiltración local de la línea media abdominal con lidocaína al 2%, se continuó con incisión media supra e infraumbilical en piel y tejido subcutáneo, realizando hemostasia manual con compresa y mano, disección Roma en la vaina anterior del músculo recto, se incidió hasta peritoneo, se sujetó con pinzas alis y se realizó corte de plano peritoneal con tijera guiada digitalmente a lo largo de toda la incisión. Se introdujo compresa húmeda y se mantuvo exposición de cavidad con separadores Farabeut. Se comenzó a realizar la exploración de cavidad y órganos abdominales mediante maniobra de Mattox, comenzando desde estómago en sentido a las manecillas del reloj para retornar al punto de inicio. La siguiente, por favor. Tras la exploración con maniobra Mattox de la cavidad abdominal, se encontró una hernia femoral con saco herniario de aproximadamente 3 por 3 centímetros, con contenido de divertículo de Meckel estrangulado por pequeña perforación, en relación a lo que es el tejido desvitalizado aproximadamente de 50 centímetros de la válvula ileocecal. El líquido encontrado adyacente de la zona de perforación fue de aspecto no purulento de aproximadamente 20 centímetros cúbicos. Posterior a la identificación de la zona necrosada y perforada del intestino, se delimitó la región con apoyo de pinzas clamp. Se procedió a realizar hemostasia con cada uno de los vasos involucrados en la irrigación de esta región del intestino. Una vez concluida y comprobada la hemostasia total, se procedió a la resección del intestino, cuidando evitar la contaminación de vísceras abdominales con el contenido del borde del intestino resecado y manteniendo los bordes limpios para su posterior anastomosis. La siguiente, por favor. La pieza quirúrgica fue enviada a análisis por anatomía patológica para descartar malignidad. Posteriormente a iniciar la anastomosis del intestino delgado, donde se usó una técnica término-terminal en donde las paredes posteriores se unieron mediante una sutura de punto continuo, siguiendo por la pared anterior, donde se usó un conel mayo, y finalmente se prosiguió con la invaginación, donde se usó un punto de sutura LEM. Una vez ingresadas a la cavidad las vísceras abdominales, se prosiguió al cierre por planos de peritoneo con punto sujete continuo, realizando sutura Catwood, punto 3.0, sutura de plano muscular con punto colchonero horizontal y unión de tejido subcutáneo con sutura Vicril 2.0, sutura de piel que se realizó con nylon 3.0 y punto sujete continuo.
En el diagnóstico postoperatorio encontramos hernia femoral del hidra estrangulada y una perforación intestinal. La hora programada de la cirugía fue a las 8:30 am y la hora de inicio fue a las 9 con una hora de fin a las 11:50. Como dato adicional, en nuestro biomodelo el conejo murió a las 11:30 am. Siguiente, por favor. En el reporte quirúrgico encontramos una pieza quirúrgica con un segmento de intestino de aproximadamente 20 centímetros en su centro medio, que presenta una dilatación de 2.9 centímetros con base de 2.9 de altura necrosada y perforada con solución de continuidad en el vértice. La anatomía patológica, el divertículo de Meckel estaba complicado, inflamado, hemorrágico y también necrosado, pero no se debe a una metaplasia gástrica ni tampoco pancreática. En el recuento final tenemos 8 gasas al inicio y 8 al final. La cuenta de compresas 8, 2 al inicio y 2 al final. Y esto transcurre sin incidentes y sin accidentes. La siguiente, por favor. Se congelaron. Creo que le falló el internet a mi compañera, Sí, Doc, Iris, disculpe, pero es eso era internet. todo. Ya presentamos ahí en la última diapositiva lo que es nuestra bibliografía de 4 fuentes. Muchas gracias, compañeros. Sí, de este caso bastante interesante, 1 el EFOR y 2 hernia del hidre, bastante singular. Gracias, Cris. Gracias a los que están presentando por utilizar los tiempos. Gracias, Gaby. ¿A quién le toca? Compañeras del equipo 2, ¿pueden presentar? Sí, un momento, yo voy. Mi pantalla. No se ve, compañero. Ya la pueden ver. Sí, ya se ve, Ya, adelante. compañero, ya. Ok, bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenos días. Vamos a exponer del equipo 2. El primer caso clínico pues, fue una traqueostomía. Dentro de los datos del paciente tenemos que es un varón de 40 años, casado, de ocupación conductor y que bueno, ingresó por neumonía por COVID-19, o sea, por SARS-CoV-2, diagnosticado por PCR. Dentro del interrogatorio tenemos que en los antecedentes maternos la madre es finada por enfermedad renal crónica y dentro de los antecedentes paternos interrogados y negados, no hay algo relevante. Dentro de los antecedentes personales no patológicos tenemos que es de ocupación conductor, es casado, escolaridad hasta la secundaria, con negados, ni exposición a biomasas, etilismo, tabaquismo, toxicomanías interrogadas y negadas.
Dentro de los antecedentes personales patológicos tenemos, dentro de los crónicos degenerativos, tuvo una apendicectomía, crónicos degenerativos negados, apendicectomía en el 90, fractura abdominal en el 92, que no requirió cirugía, y de post-transfusional o alergias, internado y negado. Dentro del padecimiento actual tenemos que, como ya documenté, es un paciente masculino de 40 años de edad, de procedencia urbana, sedentario, estuvo en contacto con un caso positivo de COVID. A los 5 días el paciente comienza con tos seca y se toma una prueba de PCR en tiempo real, siendo positivo. Como tal, la evolución no fue favorable, apareció una dificultad respiratoria 2 días después y se acompaña un compromiso severo de la oxigenación, con una acidemia severa y con una BAFI, un índice de Kirby por debajo de 150. Por lo tanto, bueno, sí tenía un compromiso severo y tomando en cuenta estos elementos se decide una intubación orotraqueal. Después de 5 días, bueno, se realizó la traqueostomía y bueno, se acopla el ventilador con modalidades controladas para evitar barotrauma. Como tal, el paciente tenía una clasificación en Malapati 4, por lo tanto fue difícil la intubación. Y bueno, como ya les comenté, a pesar de todos estos esfuerzos, llegó a saturar por debajo de 78. Por lo tanto, vamos a ver en las indicaciones que pues se indica la traqueostomía. Bueno, dentro de la exploración física tenemos que es normocéfalo, pelo con buena implantación, piel y mucosas con adecuada coloración e iluminación, pupilas isocóricas, normoreflécticas, a estímulos luminosos, cuello cilíndrico, tráquea central, pozos carotídeos palpables, sin datos de comunicación ocular y sin abdominales palpables. El tórax simétrico, normolíneo, con adecuados movimientos de abducción y abducción, precordio con ruidos rítmicos de adecuado tono e intensidad, no se escuchan soplos ni ruidos agregados. Dentro de los campos pulmonares tenemos mal ventilados, no hay adecuada transmisión vesicular, con frecuencia de 22 respiraciones por minuto, y se perciben crepitantes en vasos pulmonares y región media pulmonar. El abdomen es plumoso, a expensas de pánico plumoso, peristalsis presente, blando, depresible, no doloroso a la palpación, submante a la percusión y sin datos de irritación. Dentro de la pelvis tenemos que los genitales están de acuerdo a la edad de género y sin alteraciones. Dorso y extremidades, tenemos que las extremidades son valoradas con sensibilidad y fuerza, 5-5 de Danit, y adecuado llenado capilar, pozos palpables en toda la periferia y reflejos luminosos normales. Bueno, ya entrando en la clasificación, tenemos que este es el índice de Kirby, el paciente estaba por debajo de 150, por lo tanto, con respiratorio severo. Ahora, como tal, dentro de la clasificación tenemos que los procedimientos se realizan con mayor frecuencia en unidades de medicina crítica, urgencia, y bueno, fue indicación ya que el paciente tenía un compromiso severo y una necesidad de soporte ventilatorio prolongado. Por lo tanto, pues hay una ausencia o deficiencia de los respiratorios y pues bueno, usualmente se indica cuando el paciente va a estar más de 14 días o se cree que va a estar más de 14 días. ¿Qué otras son indicaciones? Bueno, eliminar obstrucciones, esa no sería una indicación, prevenir daño laríngeo por erosión de la mucosa o lesión de vías aéreas superiores por defecto de la intubación prolongada de la tráquea, permitir aseo y acceso a las vías respiratorias bajas para aspiración y remoción de secreciones y como tal dar una vía estable a los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada. Bueno, dentro del material de equipo, pues lo que se necesita son ropa y campos estériles, bata quirúrgica y guantes estériles, instrumental de cirugía, con separadores Farabeo, mangos de 3 y 4, con hojas de 11 y 20 respectivamente, las cánulas, equipo de respiración, las sondas, juego de adaptadores y como tal la cánula de traqueostomía. Como tal, al paciente se le coloca en una hiperextensión. Como es un paciente joven, pues no hubo problema por la cifosis y demás. Dentro de la anestesia, lo que usualmente se ocupa es fentanil, midazolam, propofol o bromuro de mercurio. El monitoreo tiene que incluir la saturación de oxígeno, presión arterial y frecuencia cardíaca como mínimo. Y 5 a 10 minutos antes de la intervención se aumenta la fracción inspirada a 100% para que no llegue a afectar a la saturación y por
por tanto también se tiene que manejar como tal de 0 a 5 para evitar barotrauma. Y bueno, para la anestesia local, lidocaína al 1%. En el procedimiento tenemos que la que más se llega a ocupar es la incisión transversa por debajo del cartílago cricoides. Se diseca y se moviliza hacia cefálico, el istmo tiroideo, y bueno, también se van a separar los bordes de la herida, se secciona el platisma y por la línea media albicans se separan los músculos esternotiroideos. Y bueno, se fija con un gancho de traqueotomía o con puntos laterales de sutura en el segundo y tercer espacio traqueal. Y bueno, pues como tal aquí tenemos el procedimiento, como ya le comenté, se hace una incisión, hay varios tipos de incisiones, se llega a lo que viene siendo el istmo, se puede disecar y se moviliza cefálicamente y se realiza la incisión. Como ya lo comenté, pues hay varios tipos de incisiones, puede ser una transversal, en cruz o en T. Y bueno, a medida que ya tenemos realizado el procedimiento, el anestesiólogo va retirando el tubo mientras se va viendo por la traqueostomía y bueno, se inserta el tubo, o sea, la cánula de Jackson. Como tal, la punta no debe llegar hasta la carina, debe llegar antes de, y bueno, se debe de rectificar la entrada y salida de aire, así como su correcta colocación. Y bueno, los bordes de incisión se aproximan de manera parcial con puntos de sutura no absorbibles y a su vez deben dejar espacio para impedir que se acumule e infiltre aire en los tejidos blandos, donde podría generar un enfisema subcutáneo. Y bueno, se va a fijar con algodón que rodea el cuello y se anuda. Aquí tendríamos el consentimiento informado, la nota preoperatoria como tal, que tenemos que es un paciente con neumonía por SARS-CoV-2 diagnosticado por PCR. Y bueno, ya comenté los datos que tenía al ingreso, una PAFI menor de 150. El plan de manejo como tal va a ser una traqueostomía, vigilancia de la mecánica ventilatoria para evitar barotrauma, analgesia, vigilancia de la saturación de O2 para un pronto destete, rehabilitación y terapia respiratoria desde el primer día, antibiótico-terapia posquirúrgica y profiláctica debido al instrumentado para adquirir una neumonía nosocomial bacteriana concomitante. Dentro de la nota preanestésica, bueno, tenemos dentro de la nota postoperatoria tenemos que es un paciente diagnosticado por SARS-CoV-2. Como tal, la cirugía proyectada fue traqueostomía, la realizada traqueostomía, la anestesia utilizada fue fentanilo más succinilcolina, la técnica quirúrgica que da fue aproximación anterior y corte horizontal. No hubo una cuantificación de sangrado como tal, la cirugía salió bien, el tiempo quirúrgico fue de menor a 10 minutos y pues el estado postquirúrgico inmediato fue estable, plan de manejo y tratamiento postoperatorio inmediato como tal va a ser ajustar la mecánica ventilatoria de acuerdo a la respuesta del paciente, evitar barotrauma y politrauma y se indica terapia respiratoria y profilaxis con cefalicina. El pronóstico es reservado de evolución y pues bueno, estos serían los doctores. Y como tal, pues esta sería la nota de alta. En la nota de alta, pues como tal tenemos la evolución y que el paciente a los 5 días de la intubación, de la traqueostomía, el paciente mejora, por lo tanto se decide el destete de acuerdo a los valores del ventilador mecánico y como tal el plan pues es cita abierta a urgencias ante cualquier eventualidad, lavado de la herida con agua y jabón, neutro diario y bueno, cubrir con gases estériles, retiro de puntos en 10 días, no cargar objetos pesados por 3 meses mayores a 5 kilogramos y reposo domiciliario por 21 días. Dentro de los medicamentos tenemos omeprazol, paracetamol y cefalicina. Y pues bueno, ese sería el caso clínico de, pues mira, ahorita proyecto dolor.
compañeros, vamos a presentar el caso clínico de colecistectomía. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro paciente es masculino, es casado, tiene 85 años y su nombre es Miguel Jiménez Ortega. La siguiente, por favor. Dentro del interrogatorio encontramos que sus antecedentes heredofamiliares, pues no hay antecedentes de relevancia. En los personales no patológicos, pues es comerciante, su estado civil es casado, tiene COMNET negados, niega exposición a biomasa, etilismo y toxicomanía, fueron interrogadas y negadas. En los patológicos, él presenta varias enfermedades actualmente, como arritmia cardíaca por fibrilación auricular, tiene diabetes tipo 2, neoplasia maligna de próstata, glaucoma, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca y colecistitis aguda, así como... La siguiente, por favor. Y por todos estos padecimientos, por lo mismo de que ya tiene edad, pues toma varios medicamentos que son los que se muestran aquí en la pantalla, que es Carredon Retar, Toracemida, Omeprazol, Ontalsic, Tufalac, Metformina, Novonorm, Secalip, Bencial, Futuran, Ciprofloxacino y Mirtazapina Flask. La siguiente, por favor. Bueno, su padecimiento actual pues va a ingresar a la planta de cirugía procedente de urgencias para una colecistectomía abierta. Él vive en su casa pues con su esposa y la información la proporciona el paciente. Él contesta las preguntas que se le realizaron y desde que ingresó pues presenta una movilidad reducida, esto debido a la edad. Él llega a la consulta porque presenta dolor abdominal epigástrico opresivo de 24 horas de evolución y una sensación distérmica, así como refiere episodios previos similares. La siguiente, en la exploración física encontramos signos vitales con una tensión arterial de 132/69, su frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, la respiratoria de 15 por minuto, su saturación de oxígeno al 97%, su temperatura de 36.6 y su glicemia capilar de 197 miligramos sobre decilitro. La siguiente, también encontramos que él tiene un peso de 88 kilogramos, una talla de 179 centímetros, está consciente, orientado en tiempo y espacio, tiene una actitud colaboradora, su piel está normohidratada, presenta cierta disnea de esfuerzo y es portador de prótesis dental, así como de sonda vesical. Tiene ruidos respiratorios rítmicos y no hay presencia de soplos. A la exploración del abdomen, lo encontramos blando, depresible, un poco doloroso la palpación, en hipocondrio derecho, así como también hay presencia de peristaltismo. La siguiente, por favor. Como no había más, a la exploración no se encuentran más datos, se le realizan laboratorios y estudios de gabinete, entonces se encuentra la biometría hemática sin alteraciones, por lo que se le realiza la ecografía, pero en esta no se encuentra presencia de litiasis, por lo que se le realiza una tomografía computarizada abdominal, en donde se aprecia una ligera dilatación de la vía biliar sin un origen determinado. Para confirmar, pues se le hace una endoscopia alta, en donde pues se comprueba la ligera dilatación de esta vía biliar. La siguiente, por favor. El manejo, pues en este caso es quirúrgico, en donde se va a incluir la exéresis de la parte dilatada o dilatación. La siguiente, por favor. Las indicaciones para este procedimiento es para cálculos biliares en la vesícula, para cálculos biliares en el conducto biliar, para inflamación de la vesícula, para pólipos grandes de la vesícula y para inflamación del páncreas debido a cálculos biliares. Algunas de las contraindicaciones son alteraciones graves de la coagulación, tercer trimestre del embarazo, riesgo anestésico, vesícula enfisematosa con necrosis extensa y lesiones miocárdicas recientes. Aquí encontramos la autorización del paciente con sus datos. La siguiente, por favor. Y abajo encontramos el consentimiento quirúrgico. En la nota, en la nota preoperatoria, pues tenemos los datos del paciente, que es Miguel Jiménez Ortega. La fecha de la cirugía fue el 3 de mayo del 23.
El plan quirúrgico fue una laparotomía con colecistectomía. Los riesgos quirúrgicos pues es que puede llegar a presentar cuadros de infección o sangrado de la herida quirúrgica y también puede haber daños a los vasos sanguíneos que van al hígado. Los cuidados preoperatorios pues tiene que haber un aseo personal antes de la cirugía y tener una vía intravenosa para administrar los medicamentos. La siguiente, por favor. En el procedimiento como tal se hace el paciente va a estar en decúbito supino con anestesia general y se hace una incisión de 6 pulgadas, es decir, 15 centímetros, esto por debajo del reborde costal del lado derecho. Y entonces ya en el procedimiento se retrae el tejido y los músculos para poder así observar el hígado y la vesícula y ya posteriormente se extrae la vesícula. La siguiente, por favor. En el posoperatorio, pues el paciente evolucionó de una manera favorable, no hubo complicaciones y se dio de alta a los 5 días de la cirugía. Y eso sería todo sobre el caso de colecistectomía. Gracias. Correcto, gracias Carlos, gracias Alejandra. ¿Quién continúa? Hola, buenos días. Bueno, espero que se escuche bien. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a exponer el expediente clínico número 1 que expone a pleuratomía y salida de agua. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la ficha de identificación de la paciente de nombre Conejita Cornejo Rabona, de una edad de 52 años, el sexo femenino, estuvo en la cama 3. Fue admitida por el Servicio de Cirugía General, ocupación soldadora, escolaridad preparatoria, estado civil viuda y de antecedentes importantes. El equipo quirúrgico está conformado por su servidora, que fui cirujano general, al igual que mi compañera Diana Ivette. Y la siguiente, por favor. Se menciona que la abuela materna diabética, además de esto hizo una evolución. El abuelo paterno cursa con esclerosis lateral amiotrófica de distrofia. La madre es hipertensa y con depresión severa, quien refiere ha sido internado en diversas ocasiones por estado depresivo, y el padre es un alcohólico crónico con diversas toxicomanías. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, se menciona que el lugar de nacimiento es Romeritos, la casa es rentada, construida con ladrillos. Una de las más importantes es que en sus hábitos alimenticios tiene al menos 3 comidas al día, come carne, exceso de picante, 2 a 3 deposiciones al día, prefiere dormir 4 a 6 horas cada 24 horas y un consumo de 15 a 20 cigarrillos al día. También el alcohol es de manera diaria, al menos 2 tragos de 3 onzas de licor, y realiza actividad física de intensidad y tiempo extenuante 2 veces a la semana. Bueno, entre sus antecedentes personales patológicos, tiene enfermedades crónico-degenerativas interrogadas y negadas, ya sea también los quirúrgicos, hospitalizaciones, alérgicos, transfusionales y toxicomanías fueron interrogados y negados. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, la menarca fue a los 12 años, los ciclos son de 7 a 28, el inicio de vida sexual activa fue a los 18 años, su número de parejas sexuales son 10, en gestas menciona 1, partos 1, y el método de planificación nos menciona que fue el condón, fecha de menstruación a los 45 años, es de tipo sanguíneo O positivo, y el padecimiento
antes, pasa que es una paciente femenina de 52 años que se presenta en el servicio de urgencias el día 20 de abril de 2023 a las 7 a.m., donde su hija refiere que presenta un dolor en el hemitórax derecho. También presencia de disnea y hemoptisis tras ser impactada por maquinaria pesada en el área del tórax. Es referida a este servicio donde se realiza exploración, confirmando la presencia de un neumotórax a tensión y una estenosis subglótica posterior al trauma. Se le indica realización de radiografía de tórax, donde se puede observar la fractura de la segunda y la tercera costilla del lado derecho. Ninguna otra alteración de importancia. Bueno, en el interrogatorio por aparatos y sistemas, los síntomas generales que nos menciona van a ser dolor en el hemitórax derecho, así como disnea, hemoptisis y estridor laríngeo. También en la parte neurológica está inconsciente en una escala de coma de Glasgow de 6, presentando respuesta verbal 1, en motora de flexión anormal 3, respuesta verbal 2, produciendo ruidos incomprensibles. En la parte endocrinológica, el familiar no refiere ningún antecedente que involucre el sistema. En la parte respiratoria, presenta disnea y estridor laríngeo. Y en la parte cardiovascular, digestivo, urinario y genitales, así como piel y anexos, los familiares no refieren ningún antecedente que involucre a los genitales ni a los mencionados. También lo único que sí es que en el músculo esquelético pues tenemos la presencia de fractura de la segunda y tercera costilla derecha. La siguiente, por favor. El diagnóstico final va a ser el politrauma y neumotórax a tensión y estenosis subglótica. La siguiente, por favor. Bueno, en estudios de gabinete se le realizó una tele de tórax donde se describe, como lo pueden ver ahí, una fractura multisegmentaria del segundo y tercer arco costal, así como presencia de radiomicidez del hemitórax derecho y desviación del mediastino hacia el lado izquierdo. La terapéutica empleada fue manejo avanzado de trauma de tórax, establecimiento de la vía aérea definitiva de manera quirúrgica y se solicita valoración a medicina interna y anestesiología a la brevedad para realizar toracostomía, pleurostomía y traqueostomía. El motivo de ingreso, entonces, su nota de ingreso quedó como una contusión por objeto pesado de tórax. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver el consentimiento informado y de que se le va a realizar un que le mencioné de acuerdo al diagnóstico de tórax a tensión y estenosis subglótica. Aquí también podemos ver la parte de consentimiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. La siguiente. Bueno, aquí colocamos la nota preoperatoria con el plan quirúrgico, el diagnóstico y el tipo de intervención quirúrgica, así como el cuidado y el plan preoperatorio. Entonces, como les mencionaba, el diagnóstico va a ser neumotórax a tensión y estenosis subglótica. El plan quirúrgico pues es una traqueostomía con el fin de obtener una vía aérea para el paciente, permeable, claro, y bajo anestesia general, y el paciente es de cúbito dorsal con una extensión del cuello. Realizamos una incisión transversa de aproximadamente unos 4 centímetros de longitud, más o menos un dedo abajo del cartílago cricoides. Seccionamos la piel y también el tejido celular subcutáneo del cuello. Se seccionó la capa anterior de la polibrosis profunda y se separaron los músculos prelaringeos. Así se abrió la tráquea de una forma vertical a nivel del tercer o cuarto anillo. Se fijó la tráquea a la piel y posteriormente se introdujo una cánula de traqueostomía que posteriormente se fijó a la cánula con los cabos. En la parte de la toracostomía, con el fin de ayudar al manejo del neumotórax a tensión bajo la anestesia general y con el paciente semisentado, el sitio anatómico de instalación por defecto fue el quinto espacio intercostal.
utilizando el denominado triángulo de seguridad, delimitado por el borde anterior del músculo dorsal ancho, el borde lateral del pectoral mayor y una línea horizontal de la mamila. También se presentó en todo este proceso aseptización de la zona, se instalaron los campos estériles, que pues los ubicamos a nivel del quinto espacio intercostal, tomando como referencia el ángulo de Lewis. Procedimos a la infiltración de lidocaína del 1 al 2% sobre la zona que fue intervenida. Además de la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido submuscular, se debe anestesiar adecuadamente la pleura parietal y el periósteo de la cuarta y quinta costilla, considerando que son pues zonas que gatillan mayor dolor. Se realizó una incisión transversa sobre la piel del borde superior de la sexta costilla con una pinza Kelly. Se diseca cuidadosamente el tejido celular subcutáneo y la musculatura intercostal hasta llegar a la pleura parietal. Es importante el borde superior de la sexta costilla para evitar dañar el paquete vasculonervioso. Con un movimiento controlado perforamos delicadamente la pleura parietal y se abrió el extremo de la pinza para generar un espacio que permita el paso del drenaje. Se toma el extremo distal en la misma dirección de la pinza y se introduce insinuosamente pues, a la cavidad pleural. Una vez dentro de esta, retiramos la pinza Kelly y la pleurostomía se posiciona desde el exterior, asegurándonos de que todas las frenestas queden dentro de la cavidad pleural. Posteriormente fijamos con una sutura de seda de 2 ceros a la piel y se colocó un punto de colchonero horizontal alrededor de la pleurostomía que realizó pues, el cierre de la solución de continuidad al momento del retiro del drenaje y se conectó al tubo de conexión que viene incorporado con el equipo de drenaje. Fue una intervención quirúrgica tipo de urgencia. La siguiente. Bueno, aquí les presentamos la nota posoperatoria con sus datos personales, el diagnóstico posoperatorio, nuestro equipo quirúrgico, la técnica quirúrgica que ya les habíamos mencionado, donde tenemos el reporte de conteo de gasas que se realizó, el conteo instrumental completo, además de que la biopsia no fue enviada a estudio, tampoco se requirió una transfusión sanguínea y la cuantificación del sangrado fue de 100 centímetros cúbicos. El plan de manejo y tratamiento posoperatorio inmediato fue dado por ketorolaco en 0.75 miligramos por kilogramo cada 6 horas, intravenoso en dosis máxima de 60 miligramos y metronidazol en 30 miligramos por kilogramo por dosis en 3 dosis endovenosa por 5 días. El pronóstico claro es reservado. La nota de evolución, como les menciono, es un paciente femenino de 52 años que presentó un trauma de tórax. Ha sido intervenido quirúrgicamente para el control de estos daños y presenta mejora. Se recomienda continuar con el manejo avanzado de la vía aérea, aminas y también con hemoderivados. ¿Qué pasó, Alondra? ¿Ah? Bueno, vamos a continuar. El médico va a ser definida como una incisión quirúrgica de la pleura a través del espacio intercostal. Y la definición que nos marca el vello de agua pleural va a ser primer método que mediante hilos conectados entre sí se van a insertar en la pleura con el mediastino con el fin de determinar y eliminar líquidos los gases que estuvieron contenidos pues, en la cavidad del tórax. La siguiente. Aquí tenemos el donde el sello de agua y pleura está bien, y ya de mencionar. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones, pues vamos a tener neumotórax espontáneo, que puede ser de tipo primario o secundario. En cuanto a primario, en secundario, pulmones con patología preexistente. También puede estar indicado en neumotórax traumático, barotrauma, también
ventilación de aire a presión elevada por la tráquea, o en un caso de un tórax iatrogénico, puede ser tipo primario, secundario. En cuanto al primario, a procedimientos como instalación del catéter venoso central, y en secundario a biopsia pulmonar o a ventilación mecánica. Entonces, en resumen, neumotórax, atención, neumotórax, quilotórax, en un empiema, cirugía torácica, en heridas penetrantes del tórax, también en heridas penetrantes tóraco-abdominales. Las contraindicaciones, pues la contraindicación absoluta corresponde a las adherencias extensas en la pleura parietal y visceral del hemotórax afectado. Dentro de las contraindicaciones relativas, pues está la coagulopatía, que es una presencia de menos de 50 plaquetas, y el TTPA 2 veces mayor sobre el BN, o el TP mayor 2 veces sobre el BN, o la infección del sitio de la inserción. En cuanto a las complicaciones, pues puede presentarse un sangrado por la lesión de los vasos del paquete subcostal, así como también una neuralgia intercostal por la oclusión del paquete vasculonervioso. Podemos presentar una laceración de órganos intratorácicos o de la cúpula diafragmática, que esto pues sería por contingencia que se evita por la exploración digital de la cavidad durante la inserción. También podríamos presentar una infección superficial o profunda con empiema, un hematoma de la pared o incluso un enfisema subcutáneo y del mediastino por alguna infiltración de aire. Doctora, ¿desea que continuemos con el siguiente expediente o iniciamos una nueva sesión? Porque ya se va a acabar el tiempo. El clínico, en este caso va a ser el de nefrectomía. Continuamos el equipo 4. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos que es un paciente masculino de 40 años de edad, soltero, residente de Puebla, con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial desde hace 5 años, en tratamiento con sartán más hidroclorothiazida. Consulta por hematuria macroscópica, retención aguda de orina, dolor abdominal y dolor lumbar izquierdo. El cuadro clínico tiene 11 días de evolución, teniendo como causa aparente la ingesta de licor, ya que es encontrado en estado etílico. Luego de su recuperación presenta dolor abdominal y lumbar severo en el lado izquierdo. Consulta en el hospital de su localidad, en donde lo manejan con analgesia. Sin embargo, el dolor no se ve por completo y el cuadro se complica cuando presenta hematuria macroscópica, dolor intenso y retención aguda de orina. Acude a hospital básico cercano, donde es tratado con analgesia, soluciones parenterales y sonda vesical para evacuar sin mejoría del cuadro, por lo que es transferido a este servicio. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, tenemos que tiene madre con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sin tratamiento, y padre con cáncer de colon. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, su ocupación es chofer, estado civil soltero, escolaridad secundaria, bomba y exposición a biomasa negado, alcoholismo y tabaquismo ocasional y otras toxicomanías negadas. En cuanto a la hoja frontal, tenemos los datos del paciente, que ya mencionamos anteriormente, a nuestro equipo quirúrgico, donde la compañera Monserrat Cazorla y Falzón fue primer ayudante, Evelyn Quiroga Santos, cirujano general, Diana Ivette Arrieta Velázquez, anestesiólogo, su servidora Paula Elena Tecogobierna, de instrumentista, y Natalia Morón Frausto como circulante. En cuanto a los diagnósticos, se le ingresa como sospecha de litiasis renal izquierda. Su tipo de sangre es O negativo, y en cuanto a sus antecedentes personales patológicos, tenemos los crónico-degenerativos, que es hipertensión arterial desde hace 5 años, en tratamiento con sartán más hidroclorothiazida, antecedentes quirúrgicos negados, transfusiones negadas, antecedentes traumáticos negados y alergias de importancia son a las sulfas y a la eritromicina. En cuanto a la exploración física, tenemos paciente alérgico, deshidratado y diaforético, con signos vitales. Se presenta con tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 96, respiratoria de 22 y temperatura de 36.5. A la exploración cardiopulmonar normal, abdomen se encuentra no distinguido, con ruidos hidroaéreos presentes, doloroso la palpación superficial y profunda en todos los cuadrantes, tenso y con reacción peritoneal positiva. A los interrogatorios por aparatos y sistemas, tenemos que lo único de importancia al cual vamos a destacar son los síntomas y signos generales, que presenta el dolor lumbar y abdominal severo en el lado izquierdo, que ya habíamos mencionado anteriormente.
cuanto a los estudios de imagen y gabinete, tenemos Compañera, ¿todo bien? Dejamos de escucharte. Bueno, lo que regresa, continuamos nosotros. Nos realizas cuando ya puedas. En cuanto a Ya te comparto, Ana, para que puedas seguir. Ya una disculpa, compañeros, ya me escuchan otra vez, que se fue la luz en mi colonia. Ya se escucha, compañera. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. ¿En dónde me dejé? ¿Me escuchan? Bueno, continuando con los laboratorios, tenemos que aumentó a las horas siguientes la hemoglobina a 11 y el hematocrito al 30%, lo que nos indica una evidente descompensación del paciente, por lo cual se le realizó una transfusión de 2 unidades de sangre en ese momento. En cuanto a los estudios de imagen, se le realizó una urotomografía simple y contrastada de abdomen, donde se determinó que tenía trauma renal izquierdo grado 4 y se observó un hematoma subcapsular extenso
deformación severa de la anatomía renal con compromiso de la corteza renal más inflamación del medio de contraste. Siguiente, por favor. Ok, en las siguientes 6 horas de observación el paciente se descompensó hemodinámicamente con tensión arterial de 80-60, frecuencia cardíaca de 110 y frecuencia respiratoria de 24 con necesidad de... y el dolor seguía persistente a pesar de la analgesia, motivo por el cual se decide una exploración quirúrgica con posibilidad de una nefrectomía izquierda total. Siguiente, por favor. En cuanto al resumen de la nota de ingreso a urgencias, tenemos que es un paciente masculino de 40 años de edad, clínico de 11 días de evolución, teniendo como causa aparente el consumo de licor, refiere dolor abdominal y lumbar severo en el lado izquierdo. Se le indica analgesia hospital local, sin embargo el dolor no cede por completo y el cuadro se complica con hematuria macroscópica y dolor intenso. Es ingresado por el servicio de urgencias por presentar abdomen doloroso a la palpación superficial y profunda en todos los cuadrantes, más la acción peritoneal positiva. Se realiza estudios de imagen y laboratorio, siendo ingresado al servicio de cirugía para realización de procedimiento quirúrgico de elección, donde es diagnosticado con trauma renal izquierdo grado 4. Se mantiene en ayuno con solución salina de 0.9%, intravenosa para 24 horas, más antibiótico profiláctica con cefalotocina y metronidazol a dosis única. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar el consentimiento informado, donde se le informa al paciente de todos los procedimientos que se le van a realizar en piso. Siguiente, por favor. Y el consentimiento quirúrgico, donde se le informa al paciente el tipo de procedimiento o intervención quirúrgica que se le va a realizar, que en este caso es de urgencia, y el diagnóstico previo al procedimiento, a la intervención, y la cirugía o procedimiento de intervención que se le está proyectando. Siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar la lista de verificación de seguridad para la cirugía, donde tenemos 3 fases de entrada, pausa quirúrgica y salida. La fase 1 es la de antes de la inducción a la anestesia, la fase 2 antes de la inducción cutánea y la fase 3 o salida, que es antes de que el paciente salga de quirófano. Siguiente, por favor. En cuanto a la nota preoperatoria, volvemos a obtener los datos del paciente. Sin embargo, aquí agregamos el diagnóstico preoperatorio, que es el trauma renal izquierdo grado 4, la cirugía proyectada, que es nefrectomía cinco izquierda, el tiempo quirúrgico, que es 1 hora, las indicaciones previas, que sería ayuno, intravenosa para administración de medicamentos, cefalocina, y se debe administrar de 5 a 45 minutos antes del procedimiento. En cuanto a la preparación, sería canalización, asistencia de ejercicio quirúrgico y debilitar la zona de la incisión. El riesgo quirúrgico sería la hemorragia y el plan sería médico quirúrgico. En cuanto al pronóstico. Sería la postoperatoria, vamos a tener los datos del paciente, acompañado ya todo esto de lo que es la cirugía proyectada de la cirugía realizada, que sería la proyectada a la nefrectomía simple izquierda, y la realizada sería una longotomía más nefrectomía simple izquierda. Se utilizó anestesia general, se hizo el conteo de gases y de instrumental. El tiempo quirúrgico fueron 2 horas, el estado postquirúrgico inmediato fue un paciente estable y el plan de manejo y tratamiento postoperatorio son cuidados generales de enfermería más manejo del dolor postoperatorio. En cuanto al pronóstico, sigue siendo reservado de acuerdo a la evolución. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones postoperatorias, tenemos plan de manejo y tratamiento postoperatorio inmediato, que sería con paracetamol intravenosa 1 gramo cada 4 horas, que se administra durante 15 minutos, ceftriaxona de 1 gramo diluido en 5 o 10 mililitros de solución inyectable, respectivamente, para aplicación lenta cada 12 horas. En cuanto a los cuidados postoperatorios, sería un control sistemático con hemograma los días 1 y 2 para prevenir y compensar con posible anemia mediante una transfusión de concentrados de eritrocitos o la construcción de hierro por vía intravenosa, retirar la sonda del día 1 y autorizar al paciente levantarse con prudencia para recuperar el tránsito y la autonomía con rapidez. De igual manera, retirar el drenaje a partir del día 2 si no se recoge el volumen diario importante y reanudar la administración normal al día siguiente de la intervención. Siguiente, por favor. En cuanto al resumen de la nota de evolución, tenemos los datos del paciente, la somatometría de los signos vitales y el objetivo de análisis y plan. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablarles de lo que es la nefrectomía. Siguiente, por favor.
Ok, tenemos la evaluación preoperatoria anestésica, en la cual se debe realizar una evaluación preoperatoria para la detección de los pacientes, la valoración diagnóstica y la identificación de las enfermedades concurrentes médicas y o quirúrgicas. De igual manera, las pruebas de imágenes renales deben informar sobre la topografía lesional y la vascularización renal en busca de variaciones anatómicas. Y si no existe una infección activa o una bacteriuria, se debe plantear una profilaxis antibiótica durante la intervención para reducir el riesgo de infección de la herida quirúrgica o de septicemia. Siguiente, por favor. En cuanto a los objetivos quirúrgicos, tenemos que el principio general de la nefrectomía consiste en la realización programada de la resección quirúrgica del riñón liberado de sus adherencias. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones de la nefrectomía, tenemos que esta técnica está indicada exclusivamente en las patologías benignas del riñón. En la mayoría de los casos se va a utilizar para resecar un riñón destruido. Una segunda indicación sería un riñón no funcional por obstrucción de la unión pielo-uretral, obstáculo uretral bajo y por enfermedad linfática muy avanzada. Una tercera indicación sería un pequeño riñón vascular atrófico por pielonefritis crónica. Y como cuarto, el traumatismo del riñón en nuestro paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos coagulopatías no corregidas, infecciones o sepsis no tratadas y shock hipovolémico. Siguiente, por favor. En cuanto a la preparación del paciente, vamos a tener que una vez preparado el paciente se va a colocar en decúbito lateral escalfo a 90 grados. La incisión se va a realizar a nivel de la 11ª o 12ª costilla o del 11º espacio intercostal siguiendo una línea descendente en sentido oblicuo hacia la pared anterior lateral del abdomen en la prolongación de la costilla elegida en dirección al ombligo. Esto va a exponer en primer lugar lo que es el músculo oblicuo mayor que se diseca con bisturí procurando identificar la punta de la costilla para poder exponer el oblicuo menor y el transverso que se inciden inmediatamente en la vertical del extremo costal. Una vez incidido el músculo transverso, la disección puede proseguir en dirección a la celda hasta contactar con la grasa perirenal mediante la digitoclasia y el fondo de saco pleural se va a rechazar hacia arriba y el peritoneo en sentido anteromedial, lo que va a permitir colocar un separador autoestático para abrir el espacio situado sobre el riñón. De igual manera, la liberación del riñón se realiza con delicadeza y esta manipulación puede facilitarse mediante la colocación de una o varias pinzas. Como siguiente paso tenemos la identificación del uréter. El uréter se va a identificar con facilidad en la cara interna del polo inferior del riñón. A continuación se va a disecar procurando no lesionar los elementos vasculares satélites y nutricios. Siguiente, por favor. En cuanto a la identificación del pedículo vascular del riñón izquierdo, este pedículo vascular se encuentra a nivel de la cara anterior de la pelvis, siendo la vena el primer elemento que se identifica y la disección debe ser fina y meticulosa. La ligadura del uréter debe ser disecada hacia abajo en dirección a su cruce con los vasos linfáticos, tras lo que se va a ligar con hilo reabsorbible. Siguiente, por favor. En cuanto a la ligadura selectiva de los vasos, la ligadura del pedículo vascular se debe realizar preferentemente de forma selectiva, primero la arteria para evitar el riesgo de insuficiencia renal por bloqueo del retorno venoso y a continuación sería lo de la de la vena. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la ligadura en masa del pedículo renal, tenemos que el pedículo debe palparse y aislarse entre los dedos índice y medio de la mano izquierda en caso de que el cirujano sea diestro. Estos dos dedos van a permitir guiar la pinza y garantizar un agarre adecuado entre los dos extremos. Esta pinza se va a cerrar con seguridad e inmediatamente se va a colocar una segunda pinza por encima de ella, dejando el espacio libre. Y la sección se va a realizar en masa entre las dos pinzas que ya se colocaron, lo que va a permitir la recepción de la pieza. En cuanto al cierre, para efectuar el cierre de calidad es necesario volver a colocar al paciente en posición plana, horizontalizándolo la mesa de operaciones. El cierre abdominal suele realizarse en dos planos, un plano profundo que va a englobar un monobloque que va a ser el y como un plano superficial que va a englobar lo que es un pico mayor con muchas gracias por hacer la lista. Dependiendo de la morfología del paciente, ¿estás de acuerdo, no? No estoy mal. Se me olvidó modificarlo por los lugares extra, pero yo digo que le pongamos más uno. ¿Cuántos lugares extra? Me parece que eso sería todo. Muchas gracias. Desde el chavo. Pues nada más es una. ¿Cuál chavo? Eric. ¿Oye? ¿Me dices? ¿te quiero uno extra?
Pero no lo ha pagado. No lo pongas hasta que lo pague, o sea. ¿A poco dieron un Acabo de ver a ¿cómo se dice? A Shanky, a Andrea y así a varios. Y yo voy y los saludo. Y pues por educación, ¿no? Hasta el Bernabé le digo, ¿qué pedo, güey?